Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, la Venezuela de trabajo, la Venezuela de justicia, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 14 de noviembre, es por supuesto un día en el cual la agenda informativa está copada con los resultados de la segunda jornada del llamado Diálogo Nacional, convocado por el Vaticano. Ha habido, por supuesto, muchísima inquietud, muchísimo debate a partir de lo que son los resultados de esta segunda reunión. Se produjeron dos documentos finales de este encuentro. Uno es el comunicado oficial de la jornada y otro una declaración conjunta sobre la paz y sobre la convivencia que hicieron las delegaciones del gobierno y de la oposición. En esta ocasión el vocero de la parte opositora de la Unidad Democrática fue el alcalde Carlos Ocariz. La delegación está integrada, como todos saben, por 4 personas, a saber, Carlos Ocariz, Timoteo Zambrano, Luis Aquiles Moreno y mi persona. Voy a compartir de inmediato con ustedes lo que es los puntos fundamentales del comunicado final, ¿no? Del comunicado que fue leído por Monseñor Cheli. Fueron 5 los puntos de este comunicado, los puntos centrales de este comunicado. Todo lo demás es, digamos, la narrativa o el cuento, pero el comunicado aterriza en 5 puntos. Y de estos 5 puntos, digamos que los centrales son los 2 primeros, porque tienen que ver con el tema de lo económico y de lo político. Es decir, de ese tema que tiene que ver con la vida de la gente y que tiene que ver efectivamente con la construcción de una solución a este drama por la vía electoral. Estos puntos son los siguientes. El primer punto dice así: en el campo económico-social, el gobierno nacional y la mesa de la Unidad Democrática acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Bueno, es importante en primer lugar puntualizar por qué y de qué manera se llega a este punto. Se llega porque nosotros teníamos la misión, el objetivo, el propósito de que en esa mesa se planteara el tema de la urgencia del canal humanitario. Esto es absolutamente indispensable. Le decíamos nosotros allí, tanto a Monseñor Cheli como a los expresidentes y a todos los presentes, que insistíamos, más allá de la diatriba política, más allá del tema político electoral, hay un tema concreto. Hay venezolanos muriendo por falta de medicamentos, muriendo por falta de alimentos. Aquí estamos en presencia de una auténtica crisis humanitaria. Lamentablemente tengo que informar que para el gobierno nacional eso sigue siendo poco importante. El gobierno sigue ubicado en que si ellos aceptan la entrada de ayuda humanitaria a nuestro país, estarían reconociendo la existencia de una crisis. Pero mira, no se trata de que la reconozcas o no. Allí están los venezolanos muriendo por falta de medicina. Allí están los venezolanos muriendo por falta de alimentos. Pero, insisto, los representantes del régimen siguen dándole más importancia a su supuesta imagen en el exterior que a la vida de los venezolanos. Ante esa situación, nosotros buscamos la urgencia de que se abrieran
ventanas para que pudiera llegar a Venezuela esa ayuda. Ponemos por ejemplos concretos. Uno, la ayuda que la Iglesia Católica ha recolectado en el mundo a través de la organización Cáritas. Son toneladas de alimentos y de medicinas, sobre todo de medicinas, que están allí prácticamente esperando que el gobierno dé la buena pro para entrar. Y poníamos también, por ejemplo, la necesidad de activar mecanismos a través de los organismos multilaterales. Pusimos como ejemplo la ALADI, la Asociación Económica de América Latina, o la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que son posibilidades de acceso a recursos urgentes para precisamente aliviar la situación de los venezolanos en condición más desesperada. Bueno, insistimos y denunciamos abiertamente ante el país y ante el mundo. Desgraciadamente, Venezuela tiene un régimen que fue capaz de ocasionar esta crisis, pero que es incapaz de reconocerla, y en consecuencia se trancaron en este tema del canal humanitario. Seguimos forzando la barra y logramos por lo menos que en la declaración final, que en el comunicado final, se produjera este párrafo sobre el tema económico. En este párrafo sobre el tema económico hay 3 puntos y hay que decirlo con claridad. Uno, este punto que dice: en el campo económico, social, el gobierno acordaron combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Esa parte la propuso el gobierno. Esa parte la propuso el gobierno y les voy a decir por qué lo aceptamos nosotros. Nosotros lo aceptamos por la sencilla razón de que cuando se habla de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana, el gobierno está haciendo un autorretrato. El gobierno se está dibujando a sí mismo, porque quien ha saboteado la economía venezolana es quien ha colocado al frente, por ejemplo, de las empresas públicas a personas que no tienen ningún tipo de formación profesional, a personas que tienen una evidente corrupción en su manera de gerenciar esas empresas, y a personas que no les duele este país. Eso es sabotaje. Cuando tú colocas al frente de empresas como Sidor, o cuando tú manejas la industria petrolera de la forma desastrosa como la está manejando, eso es sabotaje a la economía venezolana. Cuando hablan de boicot, mira, nosotros estamos claros en que el boicot fundamental que se le ha hecho a la economía venezolana ha sido la manera desastrosa como el gobierno ha destruido el aparato productivo nacional. Cuando a punta de estatizaciones, de confiscaciones, el gobierno ha acabado con los establecimientos productivos en nuestro país. Cuando hoy tenemos apenas 4.000 empresas industriales en Venezuela, 4.000 cuando debíamos tener 30.000 o más. Cuando hoy buena parte de las tierras productivas en Venezuela están abandonadas, saqueadas, porque el gobierno las expropió y después no las puso a producir. Cuando ocurre eso, entonces queda claro, el único boicot que aquí realmente se ha producido contra la economía venezolana es el boicot impuesto por el régimen. Y finalmente, el tema de la agresión a la economía venezolana. No hay peor forma de agresión a la economía venezolana que el robo salvaje, que el saqueo descarado de los recursos que han hecho las empresas rojas, rojitas de que a través de los mecanismos de corrupción de las mafias que están en el manejo, en el acceso a las divisas, han logrado robarse, según los chavistas. Yo en esto voy a ser claro, porque esto lo dije así mismo en la Comisión Económica y Social de la Mesa de Diálogo. No se trata de lo que nosotros decimos, se trata de incluso denuncias que han hecho los mismos chavistas. Pues un grupo llamado Marea Socialista desarrolló una investigación, una suerte de auditoría al tema económico, y de acuerdo a un documento distribuido, firmado por el activista Santiago Arconada, una persona conocida por todo el chavismo, según ese documento, resulta que estos sujetos se han robado más de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares, denunciados, repito, por ellos mismos. Así que no hay peor forma de agresión que esa. Ahora bien, este es el punto que fue propuesto por el gobierno, y por esta razón que estoy diciendo lo aceptamos, porque para nosotros la agresión, el sabotaje y el boicot a la economía venezolana es el que ellos han perpetrado. Ahora, los otros 2 puntos que están acá los pusimos nosotros. Repito y los leo.
Priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, de manera muy simple. El gobierno tiene que cancelar las deudas que tiene pendientes con los proveedores nacionales e internacionales para poder promover la producción e importación de estos insumos, ya sea, repito, materia prima o sean productos terminados. La única manera de que lleguen a Venezuela estos productos es que el gobierno Maula, el régimen Maula de Nicolás Maduro, se ponga a derecho con los proveedores. ¿De qué manera se logra eso? Bueno, de dos maneras. Uno, redistribuyendo los magros recursos de que dispone el país. Es decir, quitándole dinero a la corrupción, quitándole dinero a la burocracia, quitándole dinero a los gastos suntuarios e invirtiéndolos en esto, en ponerse a derecho con los proveedores. Esa es la manera concreta, o una de las maneras concretas. La otra manera concreta es produciendo, generando, contactando operaciones de crédito público, pero toda operación de crédito público, para que sea válida internacionalmente, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Así que o sí, por un lado o por el otro, tienes que ponerte a derecho, tanto con los proveedores internacionales como con el poder legislativo acá adentro, cosa que el gobierno no ha querido hacer ni adentro ni afuera. ¿Entiendes? Ese es el sentido, la claridad, la urgencia de ese punto, y cómo se demuestra en los hechos que el gobierno no es que está siendo víctima de una guerra económica nacional e internacional. No. El gobierno se ha comportado de manera irresponsable, el régimen se ha comportado de manera corrupta, el gobierno está señalado como poco confiable en el país y en el mundo, y una manera concreta de empezar a resolver esto sería esta que está planteada en este documento. El tercer punto de la parte económica es muy importante. Dice así: promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando básicamente de dos cosas. Uno, la importación de productos e insumos, de mercancías e insumos. ¿Cómo ha ocurrido esto hasta ahora? Bueno, ha ocurrido como el gobierno le ha dado la gana. El gobierno ha triangulado importaciones, ha importado mercancías a punto de vencerse, medicamentos a punto de vencerse, alimentos a punto de vencerse o vencidos ya. ¿Por qué? Bueno, porque la manera corrupta de hacer esas importaciones les ha permitido comprar más baratos productos que están a punto de vencerse. A ellos no les importa si cuando lleguen a Venezuela están vencidos ya. A ellos lo que les importa es su comisión. A veces se producen triangulaciones absolutamente absurdas. Comprar medicamentos en la India, pero los compran a través de Cuba para que lleguen acá más tarde, más caros, y para que los cubanos se metan una comisión. Bueno, a eso nos referimos cuando decimos meterle... ubicar mecanismos donde tanto el sector público como el sector privado puedan fiscalizar, controlar y monitorear ese tipo de operaciones. Y la otra cosa es, una vez que estas mercancías y que estos productos estén en Venezuela, una vez que estén nacionalizados, bueno, ¿cómo se distribuye eso? Por el mismo mecanismo corrupto que tienen hasta ahora. Porque esto que estoy hablando lo sabe cualquier ciudadano que comercialice bienes de consumo inmediato. Cualquier persona que trabaje con azúcar, por ejemplo, cualquier persona que trabaje con harina, por ejemplo, sabe qué es lo que pasa. El gobierno le dice: mira, no hay, y de repente te aparece en la puerta del mercado o en la puerta de la panadería una gandola con harina o una gandola con azúcar, y una persona allí con un uniforme verde diciendo: mira, sí hay, pero vale tanto, tienes que cancelar tanto de esta manera y tanto de efectivo. Y no chiste, porque si chistas, no se te vende más nada más nunca. Entonces tienes que pagar el sobreprecio horrendo. Aquí no se trata de que haya un bachaquero, no. El mismo sujeto, el mismo funcionario oficial, cobrando con sobreprecio la distribución corrupta de esos productos. Entonces nosotros decimos, ¿quieres atender el tema económico? Ok, vamos a atenderlo. Ayer lo dijo Maduro: no, mi prioridad es la cosa económica. Sí, cómo no. Pero para atender el tema económico, primero tienes que enfrentar tus propias mafias. Por eso el tercer punto, el tercer ítem, mejor dicho, el tercer tema tratado en este punto sobre la cuestión económica en los acuerdos de la mesa de
diálogo tiene que ver exactamente con eso. Repito, para que todo el mundo le quede claro la importancia de esto. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Es decir, acabar con el corrupto mecanismo de las llamadas guías de distribución y meterle a eso lupa por parte del sector privado, es decir, por parte del país, por parte del ciudadano, a estos mecanismos que hasta ahora lo único que nos han traído es hambre, miseria a la inmensa mayoría de los venezolanos e inmensa fortuna para los mafiosos y para los corruptos rojos rojitos o rojos verdecitos que se han hecho, repito, multimillonarios con esto. Entonces, esta es la esencia, esta es el perfil de este primer punto sobre el tema económico en los acuerdos de la mesa de diálogo. En el próximo segmento vamos a hablar del tema político, de qué fue lo que se consiguió y de qué manera eso que se consiguió nos apunta en la dirección de lograr lo que todos queremos, hermano, que son elecciones. Lo que todos queremos, que es una solución electoral a este drama, bien sea a través de que nos devuelvan el referendo revocatorio o bien sea a través de un adelanto de elecciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Escucha, unidad, la fuerza es la unión. Con Chuo Torrialba, por RCR, 750 AM. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Canelito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas, todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera con el capitán Carlito Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrialba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y lo hacemos con el segundo punto central de esta declaración final, el documento leído por Monseñor Cheli, el representante personal del Papa, tras la segunda reunión del llamado Diálogo Nacional convocado por el Vaticano. Insisto en esto de convocado por el Vaticano porque por ahí anda Maduro tratando de ganar indulgencias con escapulario ajeno, diciendo, el diálogo que yo convoqué, tú sabes, Maduro, perfectamente, que tú no tienes poder de convocatoria absolutamente para nada. Tú sabes, Maduro, que tú cuando convocas algo, bueno, tienes que rogarle a los empleados públicos para llenar la pequeña plazoleta que está ahí frente a Miraflores. Eso es lo que tú más o menos puedes convocar. De resto, tú no convocas nada, hermano. Esa reunión se da porque la convoca el Vaticano, porque el Vaticano está presente, porque el Vaticano es un actor de la talla moral y política en todo el mundo, capaz no solamente de ser facilitador, sino además de actuar como garante de los acuerdos. Por eso es que estamos allí. Por eso, insisto, nosotros asistimos a la mesa de diálogo convocada por el Vaticano y el segundo punto del documento final de este encuentro dice lo siguiente, leo textual, esto fue lo que leyó Monseñor Cheli, para que no quede dudas de que hay tal o cual interpretación. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. En el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, señores, nosotros vamos a esta mesa básicamente porque a nosotros, al país, no a la MUD, no a la mesa, no, al país le secuestraron el referendo revocatorio. Y el referendo revocatorio es un derecho. Es la posibilidad de salir de esta crisis a través de un mecanismo electoral.
Así que lo que nosotros estamos buscando en esta mesa básicamente son elecciones. Por supuesto que tenemos que tratar el tema económico, porque es que hay gente que está literalmente muriendo de hambre y a esa gente tú no le puedes decir, ya va, que en tantos meses vamos a cambiar de gobierno, aguántate, ¿no? Mira, más allá de las personas, de nuestros hermanos que están en situación desesperada, de nuestros hermanos más desfavorecidos, hay sectores completos de la economía que están a punto de cerrar. Y si eso llega a ocurrir, la crisis económica y social va a terminar impactando a muchísimos más seres humanos. Entonces hay que buscar soluciones urgentes desde el punto de vista económico. Por eso se atiende a aquello. Por eso ese punto que les leí en el primer segmento de este programa y lo que logramos allí. Pero por supuesto, la solución real, la solución profunda a todo este drama es tener un nuevo gobierno. Y para tener un nuevo gobierno sin matarnos, sin convertir al país en escombros, tenemos que tener o referendo revocatorio o elecciones adelantadas, una de dos. Y en función de eso es este punto. Repito entonces, en el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios y se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. Más exactamente, el 4 de diciembre de 2016, es decir, dentro de 15 días y tanto. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, vamos a ser muy claros y muy serios en esta situación, pues. Señores, para que tengamos elecciones, necesitamos tener un nuevo CNE. Mientras tengamos un Consejo Nacional Electoral que en vez de organizar elecciones las sabotea, que en vez de realizar y convocar elecciones las retrasa, que en vez de organizar elecciones, en vez de cumplir con su deber, con su función, hace todo lo contrario, bueno, no podremos tener elecciones. Ya se demostró. Antes decíamos nosotros, bueno, con ese Consejo Nacional Electoral nosotros hemos acudido a elecciones y las hemos ganado. Sí, eso fue en el pasado. Eso fue que llegamos hasta este punto de la crisis. En este punto de la crisis, ese Consejo Nacional Electoral demostró en los hechos que no tiene ningún tipo de autonomía, que no tiene ningún coraje cívico, ningún coraje político para hacer valer su autonomía y cumplir con su trabajo. Lo acaba de demostrar, pues ya no se trata de que estemos especulando o estemos criticando. No. Los tipos, las tipas, disculpen, las damas, las señoras esas que están allí en el Consejo Nacional Electoral, demostraron con sus hechos, ¿no?, que están allí para evitar elecciones, no para organizarlas. Entonces, si queremos elecciones, si queremos referendo revocatorio o elecciones adelantadas, necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para eso necesitamos tener a la Asamblea habilitada. La Asamblea en este momento está cercada desde el punto de vista judicial por la declaración de desacato que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Entiende? Y para resolver esta situación de desacato hay que abordar y resolver el tema de los diputados de Amazonas. Como ustedes saben, el gobierno, en una operación fraudulenta, en una operación criminal, para decirlo con claridad, le quitó la representación parlamentaria a todo un estado, a todo el estado Amazonas. No porque hubiese en realidad problemas en esa elección, eso no es verdad. De hecho, las mesas que están impugnando fueron las mesas que el gobierno ganó allá en el estado Amazonas. Imagínense ustedes. Esa es la verdad de los hechos. Ellos impugnaron eso, fue para de esa manera quitarnos la mayoría de las 2/3 partes que el pueblo nos dio con el voto. ¿Entiendes? Entonces, hay esa situación. Nosotros, por supuesto, respetando la voluntad del pueblo de Amazonas, incorporamos a esos diputados y con ese pretexto, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó a la Asamblea declarándola en desacato. Entonces, para decirlo claro, resolver el tema de Amazonas es fundamental para sacar a la Asamblea Nacional de desacato. Y sacar a la Asamblea Nacional del desacato es básico para tener nosotros un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y eso a su vez es fundamental para tener elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? En este momento tenemos a una buena parte del país que con razón dice, mira chicos, yo en ese comunicado no veo ninguna parte donde dice referendo revocatorio. Yo no veo que allá diga elecciones por ninguna parte. Yo quiero elecciones ya. Entonces tú le explicas, mira, resolver Amazonas es básico para resolverlo de la Asamblea. Resolverlo de la Asamblea es fundamental para resolverlo del Consejo Nacional Electoral. Y eso a su vez es lo crucial
lo importante para poder tener acá elecciones. Esa es la realidad. Quizás, ¿no?, haya maneras más impactantes, más sexy de hacer el discurso, ¿no?, y obtener aplausos en la galería, pero hay que decirlo con claridad. Mira, esto es como que si tú dijeras, yo quiero limonada, ¿no? Entonces yo te diga, bueno, ¿cómo no? Acabamos de lograr un acuerdo donde conseguimos limones, conseguimos agua y conseguimos azúcar, ¿no? Conseguimos eso que es fundamental para tener la limonada. Y que la respuesta que se me decía, no, yo quiero limonada ya, yo quiero limonada ya. Ah, no conseguiste limonada, eres un cobarde, eres un entregado, eres un vendido. No, chico, vale, te estoy diciendo, conseguimos el azúcar, conseguimos el agua y conseguimos el limón. ¿Me entiendes? Conseguimos los ingredientes fundamentales para hacer la limonada. Eso que todos queremos. Bueno, lo mismo pasa con el tema de las elecciones. Todos queremos elecciones. Todos queremos resolver esto a través del expediente democrático, constitucional y pacífico, que significa convocar el pueblo a las urnas electorales. Todos queremos un cambio hecho con los votos del pueblo y no con las balas de los asesinos. Eso es lo que queremos todos. ¿Me entiendes? Ahora, conseguir eso en esta circunstancia pasa por esta situación. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que todo el mundo dice, o que algunos dicen de hace bastante tiempo, y que hoy sí dice todo el mundo, porque estamos en dictadura, hermano. Esto era un régimen autoritario. Era un régimen autoritario hasta que llegó a un punto de quiebre. ¿Cuál fue ese punto? Bueno, cuando el gobierno vio que si permitía el referendo revocatorio, caía. Es más, fueron tan cobardes que no llegaron ni siquiera a la recolecta de las huellas. No llegaron ni siquiera al 20%. Y entonces se trancaron. En ese momento, en el momento en que el gobierno bloquea la salida electoral, se transforma en dictadura abierta. Estamos en dictadura abierta. Y entonces, frente a una dictadura abierta, conseguir las cosas, conseguir esto, ¿no?, es bastante más complejo que una situación ordinaria. Repito entonces, ¿qué tiene que ver este párrafo con el anhelo del pueblo venezolano? Bueno, que es una precondición inmediata. ¿Qué es lo que queremos todos? Queremos elecciones. Queremos referendo revocatorio o elecciones adelantadas. Para eso, repito, necesitamos resolver el tema de Amazonas para poder sacar a la Asamblea Nacional de desacato, para que esa Asamblea Nacional ya habilitada pueda efectivamente designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, o en todo caso una nueva correlación de fuerzas en ese Consejo Nacional Electoral. Esa es la verdad. Vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Resulta que el ejemplo de la limonada. Resulta que en el acuerdo conseguimos el azúcar, los limones y el agua. Tenemos todos los elementos para hacer la limonada. Y que alguien me diga, en vez de decir, bueno, estupendo, vamos a batirlos, pues. Vamos a batirlos, vamos a hacer la limonada. Que en vez de eso diga, no, yo no quiero ni azúcar, ni limones, ni agua. Yo lo que quiero es limonada ya. Bueno, yo comprendo la ansiedad y el sentido de urgencia que tiene el pueblo venezolano frente a una situación como esta. No solamente lo comprendo, yo soy solidario porque yo formo parte de ese sentido de urgencia, ¿no? Yo tengo la misma urgencia que la tiene cualquiera. Como ustedes saben, yo ni milito en ningún partido político ni soy candidato a nada. Yo estoy en esta pelea a partir de mi compromiso con este país y del compromiso con mi familia, con mis hijos. Claro que yo tengo ese sentido de urgencia, pero repito, ahí está lo conseguido, ahí está lo obtenido, lo logrado. Que hay que entonces montarse encima de eso para que efectivamente se concrete, por supuesto, claro. Ni que no supiéramos con quién estamos negociando, como que si no supiéramos con quién estamos dialogando. Estamos dialogando con unos sujetos que han incumplido sistemáticamente sus palabras, siempre. Por eso es que tuvimos que buscarnos a un garante como el Vaticano, nada más y nada menos. Claro que lo sabemos. Ahora, forma parte de nuestro esfuerzo, forma parte de nuestra firmeza en la lucha, lo que podamos en efecto conseguir. Ya lo conseguimos en el papel, ahora hay que materializarlo. Y eso forma parte de la lucha que demos. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos: 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Ok. Así es.
Ok, dale. Ok. Sí. ¿Aló? Ajá, ¿y qué pasó con los demás? Ajá, comprendo. Ok, tenemos a Miguel y a... Perfecto, dale pues. El cuadrangular de Chorigalo, que pone el juego Magallanes 18, Caracas 5. Así es, niña. Y es que el poder está aquí, en RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que activa, fuerza que se expresa, por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Yugo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Desde Cariaco, allá en el estado Sucre, tenemos la voz de Miguel Vázquez. Miguel Vázquez es un luchador popular, fue alcalde de Cariaco y enfrentan hoy esa combativa ciudad, esa combativa población, prácticamente una tragedia, una muy dura tragedia. Miguel, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en Cariaco? ¿Qué fue lo que pasó en El Porvenir? Sí, muy buenos días, Chuo, muy buenos días, Venezuela. De verdad, Chuo, que siempre te llamamos en momentos como estos y tú estás pendiente de nosotros porque eres un apoyo pues a los más pobres, porque a los más pobres nos azotan todas las 7 plagas de Egipto, además del costo de la vida, además de la falta de servicios de salud, además de falta de empleo, buenos salarios, también situaciones desastrosas como esta que produce la inseguridad, la violencia y todas esas cosas. El sitio donde hubo esa matanza de 9 vecinos es un sitio humilde, de descendientes indígenas, El Porvenir, aquí mismo en Cariaco, a un minuto del centro de Cariaco, agricultores, jornaleros, trabajadores en las picadoras de sardina para enlatado, en las zafras de caña cuando hay, prestadores de servicios, gente de muy bajos recursos económicos, un caserío pequeño, fácil de controlar en caso de que haya un operativo policial, apenas 2 calles, allí todos se conocen, no merecían esto. Al frente de su casa llegó un comando a las 11 de la noche, no puedo decir que policial porque ningún cuerpo ha asumido la autoría de esto, pero sí con buenas armas y sí conocedores de su estilo, y con tiros de gracia asesinaron a 9 vecinos, a 9 campesinos, a 9 agricultores, muchos de ellos trabajadores, algunos otros desempleados, pero incluso familia, allí todos se conocen. Estamos asombrados, chicos, ante tan abominable hecho, y como lugareño, como exalcalde y como parte de la fuerza viva de nuestro pueblo, solicitamos al 6CPC, porque sabemos que tu programa lo monitorea el alto gobierno, y hacia ello este mensaje, a ese señor, al señor Rubén Lugo, director encargado nacionalmente del 6CPC, al defensor del pueblo, a Tarek William, yo sé que escuchan este programa y lo monitorean, por eso el mensaje es directo, al gobernador Acuña, al señor Lisandro Alfonso, comisario general jefe de la PTJ Oriente, el 6CPC Oriente, a la fiscal general de la República, para que de manera urgente se abra la investigación y se esclarezca este horrible hecho, porque el único que lo puede hacer es el Estado. Nosotros no vamos a acusar a nadie, nosotros podemos tener alguna sospecha, pero creemos que es el Estado quien tiene que dar una respuesta sobre eso y acabar con la preocupación, la consternación que tiene este pueblo.
realmente el momento es oportuno para que se discuta sobre ese tema. Por eso yo aprovecho esta oportunidad a ustedes que están allí con esa paciencia y con esa encomienda dialogante en un espacio importante para el país. Cuando logran un acuerdo para intentar resolver el problema de la comida y de las medicinas para la gente, esa ayuda humanitaria, eso es un problema de vida lo que ustedes quieren resolver. Yo le agrego a ese problema de vida no nada más la falta de comida y no nada más la falta de medicina. También la vida se va en la inseguridad, también la vida se va en la violencia. Ojalá ustedes puedan introducir en esa parte un inciso que permita que el tema de la violencia y el tema de la inseguridad en el país también se discuta. Nosotros creemos que de verdad este pueblo lo han dejado al abandono. El gobernador Acuña no nos presta atención. Tenemos días largos intentando un debate. En el último embarque que nos hizo el gobernador y todas las instituciones judiciales y policiales del Estado Sucre fue el 20 de octubre. 400 ribereños nos quedamos allí en el hogar parroquial, esperándolo para la reunión concertada con 15 días de anticipación y para tratar el tema y para incorporarnos nosotros, los ciudadanos, como un aporte con ideas y con comportamientos y con planes y programas a una gran política contra la inseguridad en la zona, que es un hecho, bueno, realmente cuento, en Cariaco pasa de todo en estos últimos tiempos, pero es Cariaco, es Casamaya, es Carupa, no es todo el Estado Sucre. Estamos hablando nuevamente de hacer un paro cívico, ya hicimos uno, ya fuimos a la Asamblea Nacional el año pasado, ya fuimos al Consejo Legislativo, hemos hablado con el gobernador, no hay con quien no hayamos hablado, los agricultores pierden su trabajo, el tema de la violencia por aquí es una realidad, el tema de la inseguridad, pero también el tema de la desidia gubernamental es una realidad. Nos dejaron en el abandono. Por eso, Chugo, en plena confianza a tu labor, no solo periodística, sino allí, en esa encomienda dialogante que tiene, yo creo que junto a la comida y junto a la medicina, también es una emergencia y también es un problema de vida, el tema de la inseguridad, y ustedes ojalá logren meterlo. Confía, Chugo, que, bueno, todo este país, cientos de miles, millones, estamos pendientes y estamos dando una señal, porque queremos una mejor Venezuela. El caso del Porvenir es un caso más de los que han pasado. El defensor del pueblo, Tarek William, lo vimos muy activo allá en la masacre de Tumeremo, en esa zona. Ojalá tenga la misma diligencia con Cariaco. Y de verdad lo que nos estorba de todo esto, chicos, es que a los pobres realmente la situación, bueno, les va peor en circunstancias como esta cuando los gobiernos son tan decidiosos. Yo estoy muy consternado y sé que Venezuela en general, porque siempre está pasando esta cosa. Les repito, Chugo, una sugerencia humilde desde este pueblo, metan también el tema de la seguridad como un tema de ayuda humanitaria, porque ustedes están buscando salvar la vida de quienes no comen y de quienes no tienen la medicina a tiempo, también por esa vía se va la vida. Gracias, Chugo, un abrazo y confía gente de esa labor titánica, paciente, inteligente y tenaz que ustedes están haciendo, y vamos a seguir acompañando, porque queremos una Venezuela de progreso, de prosperidad y de tranquilidad. Gracias, Miguel. Era Miguel Vázquez, luchador popular de Cariaco, Estado Sucre, un pueblo donde se produjo una masacre hace 72 horas, 9 vecinos asesinados con tiros de gracia. Me decía anteriormente Miguel que los cartuchos encontrados, las balas encontradas son de fusiles de asalto AR-15, imagínense ustedes. Esa es la denuncia que hace Miguel Vázquez. Te informo, Miguel, yo estaba leyendo en el primer y segundo segmento de este programa partes del comunicado final de esta segunda reunión del Diálogo Nacional, pero además hubo una declaración conjunta como resultado de ese encuentro, y uno de los puntos que se tocó en esa declaración conjunta es precisamente este tema, el tema de la inseguridad. Te leo textualmente esta cosa que le arrancamos al gobierno, que le digo que le arrancamos al gobierno porque es primera vez en 17 años que nosotros logramos que el gobierno se comprometa, en primer lugar, que reconozca la existencia de estos grupos violentos, y en segundo lugar, que se comprometa a desarmarlos. Esto es muy importante. Todos recordamos que hasta hace nada la señora Iris Valera, la ministra de Asuntos Penitenciarios, decía que los colectivos armados son parte fundamental de la defensa de la revolución. De eso a este texto que les voy a leer, creo que hay una diferencia importante. Dice así:
Nos comprometemos de igual manera a un nuevo esfuerzo conjunto en el combate frente a la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, las bandas paramilitarizadas y grupos violentos, así como la urgencia del desarme de la población. Te leo esto, Miguel, para que veas que también este tema, por supuesto que el tema de la solución política es lo fundamental, es el corazón, el tema de la libertad de los presos políticos, el tema de los alimentos y las medicinas, pero este tema de la inseguridad, por supuesto, no puede estar fuera de la preocupación de los venezolanos y de la búsqueda de soluciones en el marco de este diálogo nacional. Tenemos en línea ahora desde Mérida a Leonardo León. Leo León es un periodista legendario de la ciudad de Mérida y tiene 24 horas muy activo denunciando, informando sobre una situación trágica ocurrida en Timotes y otra ocurrida en un páramo cercano. Leo, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo allá en Mérida? Bueno, Chu, un abrazo para ti y solidaridad ante las descalificaciones que te han colocado. Conozco de tu interesa y sé que vas a dejar muy bien tu trabajo dignamente. Bueno, Chu, la situación en las últimas horas es bastante complicada en el municipio de Miranda. Esto es límite con Trujillo, el estado de Trujillo particularmente, en Timotes, donde ayer en horas de la tarde, pasadas las 4 de la tarde, fuertes lluvias afectaron ese sector, desbordando varias quebradas de manera sorpresiva y, por supuesto, inundándose todo el pueblo. Las aguas se desbordaron y comenzaron a tomar como cauce todas las calles y avenidas de esta población, arrastrando vehículos, sepultando gandolas y, por supuesto, afectando más de 60 casas, de las cuales ya las autoridades han confirmado la pérdida total de 26. Se estima que esta cifra pueda aumentar. Hay otras viviendas que tienen pérdida parcial, sin embargo, tienen que esperar que se amanezca para tener una evaluación bastante importante sobre estos terribles daños que se han registrado allí. No hay víctimas hasta el momento, pero la situación es muy complicada. El pueblo está totalmente lleno de sedimentos, los vehículos escasamente en Pueblo Rosado, uno de los sitios más afectados, con algunos rústicos. Las comisiones de protección civil, de bomberos, de la brigada de Chachopo, entre otros, han logrado llegar al sitio para evaluar. La lluvia cesó cerca de la medianoche y la gente ha pasado una noche muy fría en medio de barro y, por supuesto, intentar por todos sus medios, conjuntamente con estas brigadas, paliar la situación, particularmente para el acceso al hospital y otros sitios donde hay servicios públicos. Pero es bastante complicado. He podido conversar con algunos vecinos allí que me dicen que esperan ayuda de maquinaria pesada para tratar de controlar esta terrible situación que viven nuestros hermanos en Timotes. De la misma manera, acabo de confirmar hace escasamente unos 10 minutos que la situación en el estado de Trujillo también ha sido bastante fuerte, producto de estas precipitaciones que han afectado 5 municipios y que esto ya está confirmado. Leo, tengo entendido que había una situación también muy compleja con 6 personas desaparecidas, 4 de Caracas y 2 de la zona. ¿Cómo es eso, por favor? Sí, bueno, le quiero agregar a la nota anterior de que ya las autoridades regionales expresaron estado de emergencia en el municipio Miranda, pero también en el páramo merideño, comisiones de protección civil ayer partieron hacia el páramo de Piedras Blancas. Este está ubicado muy cerca del Collado del Cóndor, lo que se conoce como Pico del Águila. Aparentemente 6 turistas de Caracas y 2 de Mérida estaban extraviados hasta cerca de las 11 de la noche. Hasta el momento no hemos tenido confirmación si han sido localizados estas personas. Muchísimas gracias, Leo. Era Leonardo León, periodista que dirige la estación de radio de la Universidad de los Andes, dándonos cuenta entonces de la situación crítica que se está viviendo en Timote, de la situación crítica que se está viviendo en Trujillo y de la situación de 6 personas desaparecidas en el páramo, producto de esta situación de emergencia. Con esta información entonces, algunas personas estaban pidiendo detalles sobre esto a través de las redes sociales. Con esta información nos vamos a la próxima pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Dale. ¿Cómo no? 750 AM.
En Casa de Oblea también hay granos, pasta, aliños, víveres, queso, charcutería y más. Todo al mejor precio, al mayor y de tal. En la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica, en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para envíos de comida o medicina a Venezuela desde Estados Unidos, confíe en DMZ Envíos. Entrega en su puerta. Cobramos por caja, no por peso. Y nacionalizamos la mercancía. Todo incluido. DMZ Envíos. 0212-771-9286. 0412-563-1418. Tu solución, MH Will Center Service. Allí pintan rines, cuadros de moto y bicicletas, rejas, puertas metálicas, sillas y todas las piezas metálicas en general. Llama e infórmate al 0212-632-7801 o llégate a la avenida Nueva Granada, al lado del ICES. MH Will Center Service, con nosotros seguro. Sí, ¿no? Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrialba está al aire. Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y para finalizar el programa de hoy quiero recordarles lo siguiente, lo que vengo diciendo desde el pasado viernes. Hay que retomar la agenda de calle, hay que retomar la agenda de movilización. La Mesa de la Unidad Democrática respondiendo a una solicitud del Vaticano que pidió una suerte de tregua para que el proceso de diálogo pudiera darse, pudiera iniciar. Nosotros respetamos esa tregua y algunas iniciativas que estaban planteadas para esta semana y tanto las pospusimos o las suspendimos. Bueno, se retoma la agenda de lucha, se retoma la agenda de calle. Aquí no va a haber cambio si no hay una calle activada y movilizada. Y no me refiero con calle única exclusivamente a la idea de una marcha para Miraflores. Hay que dejar eso también muy claro. Desde el año 2002 alguien se le metió en la cabeza la idea de que con una marcha a Miraflores se cambia gobierno. Nosotros vamos a ir a Miraflores, sí, pero vamos a ir a Miraflores con los votos del pueblo. Vamos a ir a Miraflores no para salir al tercer día, no, vamos a ir a Miraflores para quedarnos. Y la única manera de llegar a Miraflores para quedarse es llegar con los votos del pueblo. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Retomar la agenda de calle es mucho más importante que eso. Es desplegarnos en todo el país a participar y a motivar, a organizar y a liderar las luchas que está dando el pueblo venezolano en defensa de sus derechos económicos, sociales y políticos. De eso se trata. Cierro el programa de hoy compartiendo el final del texto que ayer hicimos circular, el texto titulado lo que nadie ha dicho sobre los primeros acuerdos de la mesa de diálogo. Este texto dice así. Dicho de manera clara, ese es el punto. Hay que resolver el tema Amazonas para sacar a la Asamblea Nacional del supuesto desacato. Hay que superar esa inhabilitación del Parlamento para poder reconfigurar el CNE. Hay que reestructurar el CNE para tener elecciones. Más claro, imposible. Sin embargo, tal claridad no parece evidente para algunos compatriotas que lamentan, con razón, que en el comunicado de la mesa de diálogo no aparecen las palabras referendo revocatorio o elecciones adelantadas. Tal queja es justa, porque precisamente eso es lo que está exigiendo la inmensa mayoría de los venezolanos, la devolución de nuestro derecho al voto, al referendo revocatorio, a decidir en elecciones cómo cambiar este presente terrible para poder construir un futuro mejor. Sin embargo,
Todo aquel que ha participado en una discusión de contrato colectivo lo sabe. Las cláusulas más importantes son las que se resuelven al final de todo proceso de intercambio, diálogo o negociación. Y en eso precisamente estamos, nos guste o no. Estamos negociando con quien secuestró nuestro derecho al voto. El secuestrador está armado y tiene rehenes. La Venezuela democrática es mayoría, una mayoría desarmada. Esa mayoría desarmada está enfrentada a una cúpula que es minoritaria, pero que está armada hasta los dientes. Resolver pacíficamente esa contradicción es clave para poder entregar a nuestros hijos un país en reconstrucción y no los escombros de una guerra. Por eso, lograr la recuperación de nuestro derecho al voto para salir de esta catástrofe a través de la devolución del referendo revocatorio o de la organización de elecciones adelantadas, solo es posible con el diálogo como mecanismo y con la presencia de facilitadores, acompañantes o testigos que, como el Vaticano, tengan la suficiente talla moral y política para convertirse en garantes de lo acordado. Esa es la razón por la que la Mesa de la Unidad Democrática está en el diálogo nacional. Pero no solo allí. Como expusimos, el diálogo para los demócratas venezolanos no es un sustituto de la lucha, sino parte de ella. La lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad se verifica en tres escenarios fundamentales: la calle, las instituciones ya liberadas por el voto del pueblo como la Asamblea Nacional y la comunidad internacional. En este último escenario, la mesa de diálogo tiene una importancia enorme, ya sea para arrancarle reivindicaciones al régimen o para dejar al desnudo la dictadura ante el mundo, para incrementar así su condena y aislamiento. Los demócratas venezolanos tenemos que ejercernos de manera clara, con firmeza y determinación en esos tres escenarios de lucha. Todo lo que se haga en uno de ellos debe reforzar lo que se active en los otros dos. En el asfalto, en el diálogo o en los organismos internacionales, la voz del mayoritario pueblo democrático venezolano debe abrirse paso. La legítima ansiedad, la justa rabia debe ser energía de cambio y no factor de división. En este momento crucial de la crisis política venezolana, lo único que podría salvar al régimen corrompido e ineficiente de Nicolás Maduro sería la fractura en el campo democrático. Unidad en la diversidad, serenidad y firmeza en la combatividad son las claves para seguir avanzando hacia el triunfo. Esto fue lo que dijimos ayer a propósito, como comentario personal a propósito de esta situación. Y lo digo y lo escribo porque lo creo así. Yo, como ustedes saben, estoy luchando, estoy participando de esta lucha desde la perspectiva que ustedes conocen, pues, como ciudadano movilizado. Yo no pertenezco a ningún partido, los apoyo a todos, por cierto, a todos, porque sin partidos políticos no hay democracia. Pero no milito en ninguno de ellos, ni tengo ningún proyecto personal vinculado a eso. No he sido, no soy, ni voy a ser candidato a nada. Pero desde esa perspectiva, como ciudadano movilizado, siempre veo con claridad cómo el instrumento fundamental del gobierno para mantenerse en el poder tiene tres caras. Una cara, como no, es la represión, la violencia, sea violencia física, sea violencia armada o sea violencia institucional. Pero las otras dos caras no tienen balas, pero son a veces más mortales que las balas. Los otros dos instrumentos del régimen para mantenerse son: uno, la desmoralización y desmovilización del pueblo. El régimen, así esté en las últimas, así esté tirado en el suelo, el régimen te hace creer que son todopoderosos, que ellos son los que mandan, que ellos son los que manejan las cosas como les da la gana, porque bueno, tienen para eso la asesoría, el coaching de los Castro, que son la dictadura más vieja del hemisferio occidental. Los Castro tienen el poder más tiempo que cualquier otra dictadura en el mundo. ¿Me entiendes? Y esos son los asesores de Maduro. Maduro podrá hacer lo que sea, pero tiene ese tipo de asesoría. Y por otro lado, el otro instrumento, además de la desmovilización y la desmoralización, es promover la división de su adversario. Divide y vencerás. Eso es un truco que no lo inventaron los Castro. Eso lo inventó el Imperio Romano. Divide y vencerás. Entonces, en este momento, la ayudadita que necesita Maduro es que nosotros nos dividamos. La ayudadita que necesita este régimen corrupto y tiránico es que nosotros nos dividamos. No les demos el gusto. La rabia, la legítima ansiedad, la legítima incluso desesperación que sienten muchos venezolanos en este momento debe transformarse en energía de cambio y no en factor de división. ¿Por qué?
Bueno, porque eso es precisamente lo que está buscando el régimen, que nos dividamos para ellos poder respirar un poquito más. No le demos ese gusto. Tenemos que mantenernos, repito, unidos en la diversidad y serenos en el combate, porque lo que viene es un combate muy duro y puede no ser breve, hay que decirlo con claridad. Como yo no soy precandidato a nada y no tengo necesidad de estar dando un discurso sexy para que me aplaudan, lo puedo decir con absoluta claridad. Lo que viene es un combate duro, lo que viene es lucha pareja y puede no ser breve, pero hay que darla para recuperar nuestro país y para entregarle a nuestros hijos, repito, una patria en reconstrucción y no los escombros de una guerra. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora, Jaime Estares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo y al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Bueno, vení. Un abrazo, vale, Okay. buen día. Chao. Chao. Bueno, mis amigos, todo lo mejor. Para echarle pierna en este país. Fechas, Roberto Nacer, cómo no, todas las fechas que hay que buscar. Ahora, las fechas hay que conseguirlas, hay que arrancárselas al gobierno, ¿no? Porque no estamos en democracia. Tú no eres de los que dices que estamos en una dictadura. Bueno, en dictadura las fechas se le arrancan al gobierno. Y en eso estamos, hermano. En eso estamos. Un gran abrazo. Fíjense ustedes cómo a estas alturas ya no tenemos a todos los policías y a todos los tipos del gobierno metiendo cizaña en el Twitter, ¿no? Qué cosa, qué casualidad. Un gran abrazo, hermano. Para adelante.